Dile al que te mando que con nosotros no se meta, porque mi escudo y mi bandera se respetan. Desperté con las ganas de seguir, con el afán de sonreír, con la pregunta de un porqué. No me volteé y puse en alto mi bandera, la que quiero hasta que me muera y la que voy a defender. Es que yo amo esta tierra con todas las fuerzas de mi corazón, y para defenderla siempre me sobra el valor. Dile al que te mando que con nosotros no se meta. Buenos días, queridos amigos. Acaba de desatracar la nave de los necios. Hoy es sábado 23 de octubre del 2021. Como de nuevo la nave de los necios emprende su recorrido en esta sabatina que muchos me estaban pidiendo. Me alegro que haya tenido tan buena acogida y que tantas personas estén interesadas en que sigamos haciendo la sabatina. Todavía no me siento del todo bien, pero bueno, tengo el deber con ustedes también, y el deber con Cuba, el deber con el país, de dar mi pequeño aporte a la lucha, a esta pelea contra la terrible campaña mediática que se realiza contra Cuba. Quiero decirle con toda sinceridad que estuve tentado de no salir más. Estuve tentado de realizar como una especie de retiro, porque lo que está sucediendo hoy en las redes sociales da vergüenza, da pena. Ya que no voy a llamar a nadie, no voy a hacer uso de ningún llamado de atención para que la gente se comporte con cordura. No vale la pena. Realmente no escuchan. Es una especie de fiebre que se transmite en las redes sociales, como si las redes sociales sacaran lo peor de los seres humanos. La culpa no es de la tecnología nos permite hacer cosas como esta, que no me va a comunicar con miles de personas en el mundo y poder compartir mis ideas con ustedes, con ellos. Eso sin duda ha democratizado extraordinariamente la comunicación, pero la gente no sé qué le pasa. O sea, la gente como se siente sola. Aquí tú estás hablando para miles de gente, pero da la impresión de que estás solo aquí en el cuarto de tu casa, en la biblioteca. Entonces tú sencillamente te pones como te sientes solo, pienso yo, la gente comienza a decir cosas que jamás diría frente a otras personas, que jamás diría públicamente, por un problema incluso elemental de educación. Y ese ciberchancleteo que es propio hoy de todos, no estoy hablando solamente de los youtubers y de los influencers. Además, esa es otra cosa, como esta palabra, influenciadores. O sea, parece que a la gente también se le sube el ego, ¿no? Se siente muy importante, porque la gente los considere influenciadores, gente capaz de ser una influencia sobre los demás. También está el sentimiento ese de considerarse una celebridad, porque sencillamente sale por una cámara, ¿no? Ante una cámara estaba solamente el periodista, el político, alguna figura que salía por la televisión, pero ahora cualquiera con una cámara puede convertirse en una celebridad. Cualquiera con una cámara haciendo cualquier disparate. Hoy en día, si usted quiere obtener la celebridad, tiene que hacer las cosas mientras más vulgar y más disparatado es lo que tú haces, pues más avanzas, más seguidores tienes. Una locura con los likes y con el dinero, porque al final mucha gente dice, no, porque es la locura de los likes. No, atrás de esto está la locura por ganar dinero, que sin duda esto da dinero. La gente gana dinero a través de YouTube y los diferentes canales, Instagram, todos los canales están previstos para eso, porque esto es un negocio.
Pero me da la impresión a veces como si se hubiera pasado a las redes sociales toda una cultura que tiene que ver con el reggaetón y demás. Parece haberse pasado el peor reggaetón ese vulgar y terrible que nosotros conocemos también. Y mira todo lo que ha pasado, no quiero salirme del texto, pero todo lo que ha pasado con estos reggaetoneros, con muchos de estos reggaetoneros, como están sirviendo a los peores intereses, que da muestra de su incultura general, de su falta de base cultural, ideológica, de todo. Tipos que se han vendido el alma al diablo, algunos de ellos. Pero este peor reggaetón, parece como si se hubiera transmitido a las redes sociales, se hubiera transferido el virus a las redes sociales. Porque esta tiradera, el intercambio de ofensas, a ver quién dice la ofensa más grande, a ver quién dice la vulgaridad más grande, a ver quién juega más sucio, a ver quién saca los trapos sucios, otra cosa típica del ciberbullying que ha pasado también a todo esto, ¿no? Esta cosa del ciberbullying, de sacar trapos sucios, de poner fotografías, poner videos, poner imágenes para denigrar a otra persona, toda esta cosa del asesinato del carácter. Pero bueno, esto es demasiado científico. Cuando hablo de asesinato del carácter no es lo que está pasando aquí. Esto es ciberchancleteo, esto es reggaetón llevado al trabajo en redes sociales. Y de verdad que todo este tiempo que estuve enfermo, que tuve la oportunidad de ver, de compartir mucha en silencio, sin participar, pero viendo, escuchando, leyendo algunas de las cosas que se escribían sobre eso, y sobre todo viendo las imágenes de los youtubers de la contrarrevolución, que ya los conocemos, ya sabemos quiénes son, ya sabemos, vimos este último de Ultra sobre el 1 de mayo, bueno, que es típico. Conozco muchísima gente aquí, no es el caso porque no lo conozco, muchísima gente aquí, ni lo veo tampoco. Hay muchísima gente aquí que yo conozco, que aquí eran mansos corderitos, por decirlo de la peor forma. Y lo digo así porque realmente demostraron que es eso, ¿no? Porque no era el ciudadano cumplidor, el ciudadano participativo, ¿no? Era gente aquí que eran incluso hasta militantes, que participaban en los desfiles con un entusiasmo del diablo. Algunos eran hasta extremistas en sus centros de trabajo, gente y que con una primera han brincado el charco, que han ido para los Estados Unidos. Lo primero que hacen es poner el letrerito que ponen en la foto, que se han apropiado de esa frase de Fidel, de Patria y Vida. Fidel fue el que dijo Patria y Vida. Y bueno, se han apropiado la frase de Fidel. A lo mejor no saben que diciéndolo son fidelistas, porque esta frase es de Fidel. Y enseguida lo que hacen es poner eso. Lo primero que hacen es poner un disparate eso es Cuba o esta cosa. Y entonces enseguida se vuelven los tipos más radicales, contrarrevolucionarios que uno se imagina. Y empiezan a mandar a pedir a la gente que se levante contra el gobierno, que mate, que destruya. No, son los tipos más valientes del mundo allá. Aquí, me acuerdo, muchos de ellos los reconozco aquí como gente muy tranquila, gente muy dedicada a lo suyo, que jamás alzaban la voz contra nada, que veían alguna cosa mal hecha y sencillamente preferían callarse la boca y pasar de largo para no buscarse problemas. Y ahora ya son unos leones, que pasaron de ser unos corderitos a ser unos leones feroces, hablando de eso. Son los contras, ¿no? Y sabemos la vulgaridad que los caracteriza. Uno se da cuenta muchas veces cuando ve lo que escriben, la enorme cantidad de falta de ortografía. O sea que también son gente que sin duda tienen una cultura de base muy mala. Eso quizás es responsabilidad nuestra aquí. Se pasaron por los centros de educación nuestros, pero los centros de educación no pasaron por ellos. No aprendieron absolutamente nada. Es una característica típica. Yo he visto cada cosa puesta ahí que le zumba el mango. Yo he visto Patria y Vida puesto vida con B en vez de con V. Y he visto cosas que es para mandarse a correr. He visto errores ortográficos que son ni los niños que están comenzando a escribir escriben de esa manera. Y digo, caramba, ¿cómo será la letra escrita? O sea, ¿cómo escribirán esta gente con un lápiz en una hoja? Si eso es ahí por la computadora, no habrá que ver. Pero no se trata solamente de estos influencers y youtubers de derecha, sino se trata además de los que supuestamente son de izquierda, los que son revolucionarios, que también andan en chancleteo,
tratando de ganar fama, acusándose unos a los otros, tratando de obtener rating, como era antes en la televisión, pero ahora tratando de obtener like, porque todo esto significa donaciones, o porque sencillamente piensen que así van a atraer a más público. Mira, si yo tengo que hacer eso para atraer más público, no lo voy a hacer. Yo quiero voy a intentar, y por eso me decidí a regresar, de marcar una diferencia. Yo he visto algunos que hacen un trabajo excelente. Yo he visto algunos youtubers nuestros que hacen un trabajo con una prestancia, con una educación, porque una cosa es hablar popular, una cosa es comunicarse, usar un lenguaje asequible a todo el mundo, y otra cosa es la vulgaridad. La vulgaridad en exceso, la vulgaridad lanzada a toda voz. Yo digo, caramba, ¿qué pensará la gente en el mundo cuando ve a los cubanos hablar de esa manera? ¿Qué pensará nuestra nación? ¿Qué pensará nuestra gente? Y yo conozco algunos, y voy a seguir el ejemplo de los que mejor lo hacen. Voy a seguir el ejemplo de la gente que demuestra que es educada, que demuestra que no hace falta, uno no tiene argumento, uno no tiene que ofender, uno no tiene que recurrir a bajeza. Cuando uno tiene argumento, uno no hace nada de eso. Cuando uno tiene argumento, no necesita nada de eso. Sencillamente tienen elementos y denuncias. Tienen elementos y lo ponen ahí, que ese es el trabajo de nosotros, denunciar, contrarrestar las campañas de los enemigos de Cuba. La gente que está intentando por todos los medios. Cubrir este país de sangre de una punta a la otra. Eso es lo que quiere el señor Junior García, que es fabricado, un líder construido. A mí no me empezó un cuento de eso, porque eso yo sí lo sé de memoria. Ese fue mi trabajo. Eso fue lo que ellos intentaron convertirme a mí durante años. Y yo sé perfectamente que es un muñeco fabricado. Un muñequito fabricado. Una especie de réplica de bolsillo, copia de bolsillo de Václav Havel, buscando tener un líder que no juega más otro papel, no juega ningún papel. Lo triste de esto, Junior, yo no sé si tú verás esto, a lo mejor no lo veis. Junior, cuando pasen los 5 minutos de fama, te vas a convertir en nada, como siempre han hecho. Pero además, si ocurriera lo peor, hasta ahí llegó tu papel. O sea, de ahí para allá no le sirve para más nada, porque nunca vas a ser el presidente de este país si sueñas con eso, de una transición al capitalismo o de un salto hacia atrás enorme, cosa que es realmente imposible en Cuba. Pero no te vas a convertir en eso, o sea, no vas a poder competir nada más con los señores de la ultraderecha cubana, los verdaderos espíritus detrás, el verdadero espíritu detrás de todas estas acciones, los servidores más cercanos al gobierno de Estados Unidos, que ninguno es independiente, están haciendo la política de lo peor de la política norteamericana, de lo peor del pensamiento imperialista norteamericano. Ese que ha ambicionado siempre con anexarse a Cuba, convertir a Cuba en una colonia, eso que no le perdonan a Cuba, su soberanía, su independencia, su posición internacional sólida, firme, independiente, eso que no perdonan que Cuba no se haya doblado, que no hayan podido doblar a Cuba a pesar de las 200 y pico medidas que tomó el señor Donald Trump. Eso que no nos van a perdonar que fracasaron el 11 de julio. Querían tumbar el poder el 11 de julio, querían derribar a la revolución el 11 de julio. Y lo único que quieren contigo, Junior, es que tú le sirvas, le construyas el pretexto para ellos agredir a Cuba, para desembarcar en Cuba, para invadir a Cuba, como han estado pidiendo a gritos, porque antes decían, no, eso no va a ocurrir nunca, eso no está en el pensamiento de nadie. Bueno, sí estaba, lo que pasa es que muchos no lo exponían, pero ahora es letra corriente decir que pedirle al gobierno de Estados Unidos que invada a Cuba, como si una invasión fuera cosa de juego, que como si una invasión no costara sangre. Por eso hay gente inteligente todavía que sabe que una guerra contra Cuba no es cosa de juego, que una guerra contra Cuba es bien difícil, que Cuba cuenta con un prestigio internacional enorme y lo ha demostrado millones de veces, pero además lo ha demostrado en cada votación de Naciones Unidas a favor de la resolución de Cuba contra el bloqueo. Ese es el ejemplo. Ahí, ellos miran ahí, ellos no son tontos, ellos analizan, saben además que Cuba cuenta con una solidaridad internacional sólida. Se levantaría el mundo contra quien se le ocurre invadir a Cuba. Pero además nosotros no contamos solamente con las fuerzas externas, contamos con las fuerzas internas. Y eso sí lo saben. No lo saben los tontos pelagatos estos que se ponen a dar gritos en Jayalía, o se ponen a dar gritos ahí en la pequeña Habana. No, eso no lo saben.
Pero el gobierno de Estados Unidos sí lo sabe y el Pentágono lo sabe, que Cuba no es pan comido, que no es desembarcar los marines y que entonces los marines van a seguir por todo paseo hasta la Plaza de la Revolución. No, señor. Ellos sí saben bien que no es así, que eso costaría sangre de los dos bandos, y que no sería una guerra fácil, no sería un paseo como ha ocurrido en otros lugares. Y entonces tenían que enfrentarse a esas dos regularidades, sin duda, la resistencia de Cuba y el prestigio internacional de Cuba, que es uno de los temas porque yo quería hablar fundamentalmente hoy de la cultura cubana, y me voy a referir, como fue el 20 de octubre hace poco, a la cultura cubana de la resistencia, esa cultura cubana de ese pensamiento radical de raíz, que es lo que quiere decir, que es la raíz de nuestra manera de ser, de nuestra cultura, que se forjó desde el mismo nacimiento de la nación cubana, incluso desde la formación, desde el génesis de la nación cubana, se formó, que lo hemos heredado a través de los tiempos y que ha seguido hasta nosotros. Y ese era el centro, pero es que ayer nuestro presidente Díaz-Canel hizo una intervención en la mesa redonda realmente fabulosa, una de las mejores cosas que he visto hacer y decir a nuestro presidente. Es una reflexión profunda. Yo le invito a ustedes, que no lo vio en la mesa redonda ayer, nuestro primer secretario del partido, nuestro presidente, que hay un grupo de conceptos que son medulares para comprender la democracia cubana y cómo hay que actuar en Cuba. Es verdaderamente una exposición de ideas propias de lo que es él. Él es un doctor en ciencia, además de ser nuestro primer secretario y ser nuestro presidente. Yo tengo absoluta confianza en lo que nuestro presidente hace y en nuestro gobierno, porque sería no tener confianza en nada. Díaz-Canel hizo una reflexión muy profunda sobre la situación que vive el país en estos momentos, sobre la ofensiva esta que le estaba hablando a usted en contra de la revolución, manifestada todos los días en las redes sociales a través de las provocaciones internas y externas que se desarrollan contra nuestro país por parte del gobierno de Estados Unidos. Cómo hay que enfrentar esta ofensiva con una articulación mejor en las redes sociales, con un enfrentamiento efectivo a la contrarrevolución y con vigilancia revolucionaria. Yo le decía, hablando con unos amigos el otro día, si nosotros somos los reyes de la comunicación, o sea, en el caso de Cuba, Cuba no fue una revolución que no se iba a televisar. La televisión cubana, o sea, la televisión cubana, los medios, la comunicación, jugó un papel importantísimo con el triunfo de la revolución. Fidel le dedicó a eso un espacio tremendo. Nosotros tuvimos una gráfica extraordinaria, toda esa gráfica de la revolución, los carteles de la revolución, y Fidel sí tuvo muy en cuenta la importancia de la comunicación para defender a la revolución. Y ahí estuvo, toda la creación de Prensa Latina, todo el trabajo que se hizo con los medios, la Plaza de la Revolución como escenario simbólico también lleno de expresiones de comunicación que son paradigmáticas a la hora de estudiar la comunicación en aquellos años. Todos aquellos, las pancartas, los carteles. Se desarrolló todo un arte en Cuba de la comunicación revolucionaria que hizo posible llevar la voz de Cuba, la imagen de Cuba, no solamente dentro del país, a todos los rincones, sino al mundo entero. Por eso, la creación de NICAI tuvo que ver mucho con eso, el cine, el papel que jugó la televisión, como les decía, la característica, la gráfica, que jugó un papel tan importante en esa comunicación. La prensa revolucionaria, creada por la revolución, con los periódicos Gramma, Juventud Rebelde, Trabajadores, toda esa gama de prensa revolucionaria, con un concepto diferente de hacer la prensa, que fue obra de la revolución. Una prensa comprometida con la gente, comprometida con el pueblo. En eso fuimos reyes. Hoy en día los carteles de cine cubano, los carteles de propaganda revolucionaria cubanos son paradigmáticos en el mundo, se estudian, están considerados clásicos en el mundo entero. Y Fidel fue un comunicador de primera. Esos discursos en la plaza, que yo digo siempre que no son discursos, que era un diálogo que él establecía con el pueblo. Yo nunca olvidaré los altavoces, la inmensidad de gente en la plaza cuando era niño, y la manera en que se lograba comunicarse con cada ciudadano de este país y hablarle en su lenguaje y acercarse a él. Entonces, a eso está llamando Díaz-Canel, a utilizar la comunicación social, la comunicación institucional,
con toda la importancia que tiene. Habló Díaz-Canel ahí de la compleja situación actual, que requiere un alto grado de sensibilidad, mucho trabajo con la gente, mucha atención a los problemas de la población. Hoy tenemos que reactivar todos los mecanismos de vinculación con la población, dijo Díaz-Canel, muchos de los cuales se han desmontado debido a la pandemia. Yo debería agregar que no solamente se hayan desmontado los mecanismos de atención a la población, sino que no funcionaban bien en muchísimos casos. Yo tuve la experiencia, trabajé como director de comunicación institucional y la batalla que estábamos dando nosotros ahí era tremenda en el Ministerio de Comunicaciones, porque no podemos decir, nosotros no podemos decir que eso funcionaba bien. Esos mecanismos de atención a la población desde los ministerios, de los organismos nuestros, no funcionan bien, porque se han convertido, se han burocratizado, se han dogmatizado en muchos casos. Entonces la población elevaba una queja y tenemos expertos en respuesta de quejas de la población. Gente envía una queja, la gente, hay un manual casi escrito de cómo responder. Entonces te dicen, recibimos 190 quejas y respondimos 190 quejas. Cuando el asunto no es ese, sino el asunto sería decir, resolvimos los 190 problemas que nos planteó la población. En una comunicación diáfana, permanente con el pueblo, libre de esquematismo, libre de dogmatismo. Pues no se trata de responder cantidad, sino de dar respuesta a la gente, que la gente sienta que esa institución es de él, como establece nuestra Constitución, como establece la Revolución. Y no podemos decir, yo creo que los mecanismos de vinculación de la población, la comunicación institucional, de los organismos y demás, hay otros muchos mecanismos de vinculación con la población. Yo creo que en este país mecanismos de vinculación, si es ejemplo de eso, Cuba es ejemplo de mecanismos de vinculación con la población, para decirlo de manera mucho más entendible. Y sí, es verdad que se desmontaron, pero los que estaban mal, yo creo que es hora de rectificar y hacer de verdad hacer estrategias de comunicación reales, basadas en la realidad del país, basadas en la realidad de la gente, que llegue a la gente y que establezca esa comunicación permanente con nuestro público. A veces los esquemas a la hora de hacer un diseño de comunicación nos matan. Bueno, el público externo, no, estamos hablando del pueblo. El pueblo que forma parte de nosotros y con ese que nosotros tenemos que estar respondiendo constantemente, comunicando, explicando y dándole respuesta a los problemas con la solución del problema. No decirle eso no se puede hacer y ya estamos satisfechos. No pudimos instalar el teléfono en tal lugar, que sé yo, sé cuánto, porque no existe todavía las condiciones. Bueno, hay que responder, hay que explicarle al hombre por qué, tiene que esperar un poco. Pero hacer todo lo posible por resolver el problema. Y en problemas puntuales, puse el ejemplo este, porque son cosas que me tocaron. El ejemplo concreto que le estoy diciendo, pero ahí podemos hablar de muchísimas cosas. Los problemas que hay con el abastecimiento en muchos lugares, el desorden que hay en muchos lugares. Hay que hablar con la gente, hay que explicarle a la gente, hay que escuchar a la gente. Y esos mecanismos tienen que funcionar para que de verdad podamos decir que tenemos mecanismos de vinculación con el pueblo efectivos y capaces y reales. Él habló de los disturbios, los hechos vandálicos del 11 de julio. Explicó que hay que explicar, y yo coincido plenamente con él, o sea, eso hay que buscarlo en el recrudecimiento del bloqueo, que complejizó de una manera extraordinaria la situación del país a mediados del 2019, que alcanzó su punto más aberrante con la inclusión de Cuba entre los países que supuestamente patrocinan el terrorismo, provocando que los bancos a nivel internacional nos cerraran las puertas y nos empezaran a poner un grupo de obstáculos. Porque bueno, el dinero, ¿para dónde iba? O sea, un país terrorista, imagínense ustedes. Y los bancos cogen miedo, no quieren complicarse porque más vienen las multas, están todas las multas que le han puesto. Multas multimillonarias a los bancos que se atreven a hacer negocios con Cuba, a financiar proyectos. Y ese 11 de julio fue una victoria de la revolución, porque ese día querían tumbar a la revolución. Ellos creyeron de verdad que ese día que podían tumbar la revolución, y a eso se debe todo este odio, toda esta ferocidad que han demostrado después del 11 de julio, porque están haciendo todo lo posible por repetirlo, que él le salió mal, está tratando de rectificar, tratando de repetirlo de nuevo, tratando de hacerlo mejor, porque están rumiando por los rincones, lamiéndose las heridas, porque aquello le salió mal. A pesar de todo lo que mintieron, la gente, el pueblo salió a la calle a defender a la revolución, como lo va a hacer siempre. Y mintieron escandalosamente, incluso medios que están considerados serios en el mundo,
poniendo imágenes de la gente que estaba defendiendo la revolución como gente que estaba manifestándose contra la revolución. Al descaro cambiaron los letreros, hicieron trabajo de Photoshop, cambiaron los letreros. Es increíble el nivel de bajeza con que se ha actuado en el caso de Cuba. Pudiéramos decir que en el caso de Venezuela, pero en el caso de Cuba, en este 11 de julio ha sido terrible. Toda aquella campaña, están matando gente en la calle. Todo el mundo sabe que aquí no pasó eso. Bueno, ¿dónde están las imágenes de los asesinatos? Porque cada vez que hay cuando tú denuncias en Colombia, cuando en Colombia se denuncian las masacres, que ahí sí se masacra gente, y todos los días aparece noticias de masacres de campesinos, de masacres de líderes sociales, y están las fotos, están las pruebas de los asesinatos. Pero cuando tú tienes que recurrir a imágenes extrañas, a imágenes extranjeras, para falsificar una represión que no existió en Cuba, oye, y usted se le demuestra, cállese la boca, usted es una persona con una ética terriblemente baja, usted es una persona sin ética, para decirlo radicalmente. Y entonces, bueno, ¿dónde están las imágenes de los torturados? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la imagen de la represión estilo carabineros en Chile a las protestas chilenas? ¿Dónde están las imágenes de la represión estilo la represión en Francia a los chalecos amarillos? O la actuación de la policía en Alemania, o la actuación de la policía en España, en todos los lugares del mundo. Un Estado de Derecho defiende las leyes, un Estado de Derecho actúa cuando se violan las leyes. Tampoco no se lo podemos permitir que actúe con entera libertad, porque ningún Estado de Derecho lo permite, que actúe con entera libertad gente que destruye, ataca estaciones de policía, destruye tiendas, incendia carros, destruye automóviles. Eso no se permite en ningún lugar del mundo. Nosotros no podemos permitir que salgan a la calle a destruir las instituciones, a agredir a la gente, a matar, y nosotros no actuar en nombre de qué. Nosotros somos un Estado de Derecho, como cualquiera de esos Estados de Derecho, un Estado de Derecho socialista en nuestro caso. Y nosotros no hacemos lo que hacen ellos. Pero oye, está viendo unas imágenes todos los días de un país europeo, de una manifestación que salió sin permiso. Las autoridades no lo habían autorizado y la policía la emprendió contra ellos con una ferocidad, el palo, la lacrimógeno. Aquello fue terrible. Nosotros no hacemos eso. Pero no pueden poner una imagen que no sea falsa de eso. Yo te encuentro una imagen, entonces cuando tú vas, no son policías cubanos, no ocurrió en Cuba, te ponen un malecón de Egipto, no tienen de dónde sacar. Entonces es una falta de ética tremenda. Y Cuba ha tenido que enfrentar todas esas cosas el 11 de julio. Ahora quieren repetir aquello que les salió mal porque están desesperados. Yo pensaba que este país se iba a doblar y no se dobló. Esa es una de las cosas que se refiere a Díaz Canel, a la tremenda resistencia del pueblo cubano. Se refirió Díaz Canel también a la necesidad del debate colectivo para potenciar nuestras luces, despojarnos de la mala práctica de la complacencia, potenciar el trabajo en las comunidades, ahí donde está el pueblo real. Cuando uno hizo un concepto, una conceptualización que me parece maravillosa, cuando uno quiere sintetizar qué es el socialismo cubano es una obra de justicia social. Y con el socialismo, ¿qué buscamos? La justicia social, dijo Díaz Canel. Toda la justicia social posible que ha sido lograr la justicia en todos los sentidos, incluso sin apellido, ha sido uno de los objetivos centrales de la lucha de nuestro pueblo desde que surgió, desde que se estaba gestando la nación, desde que estaba formando la nacionalidad. Ha sido un objetivo central, está en todos los llamamientos, en todos los pronunciamientos libertarios de este país. Alcanzar toda la justicia. Estaba en el pensamiento de Martí, estaba en el pensamiento de Maceo, estaba en el pensamiento de los que en la República enfrentaron las injusticias, y estaba en el pensamiento de Fidel, está en el pensamiento de los líderes de nuestra revolución. Habló sobre los problemas nuevos a enfrentar, sobre los nuevos y los viejos. Llamó a no ser idealista, a que todo no se puede solucionar de un viaje de una sola vez. Habló del concepto del poder popular. Me parece genial en ese sentido la intervención que realizó. Habló del concepto del poder popular, del soberano, del pueblo, cómo el pueblo gobierna. Toda una lección de democracia cubana, cómo debe trabajar la democracia cubana, cómo funciona la democracia cubana. Yo los invito a ver esto. Digo que hacer política, por ejemplo, requiere de la convicción de que tenemos que hacer un trabajo especial con la población y un trabajo especial con la juventud. Se refirió también al papel fundamental que cumplen las instituciones de la revolución en estos procesos. La manera más directa en que la población aprecia la revolución o percibe la revolución es la manera en que interactúan las instituciones
revolucionaria con el pueblo, a lo que me refería ahorita. Si vas a una oficina de vivienda, puso como ejemplo, y funciona mal, las personas pierden la confianza y la credibilidad en la revolución por ese mal funcionamiento de esa institución. Y enfatizó en el concepto de poder popular. Y lo voy a decir, lo que dijo Díaz-Canel. El concepto popular que se utiliza, de poder popular que se utiliza en Cuba, en la revolución cubana, es el concepto de poder popular que está subordinado o se construye en el concepto de soberanía popular. Y cuando es que está subordinado al pueblo, que es el pueblo. Y cuando hay soberanía popular, cuando uno dice uno de los artículos de nuestra Constitución, todo está en función del soberano. ¿Quién es el soberano? El pueblo. Como el soberano es el pueblo, todos los poderes se desarrollan a través de la participación del pueblo y las instituciones o los órganos que lo representan. La fórmula de Cuba es un poder popular que es intransferible, que tiene sustento en la soberanía popular y que se articula en la estructura estatal a través de órganos con funciones diferentes. De la intervención de Díaz-Canel, yo le invito a, yo noté algunas cosas también, o sea, estuve anotando porque me pareció fabuloso. Cosas que dijo Díaz-Canel ayer, yo estuve anotando. El socialismo cubano es una gran obra de justicia social y hay que alcanzar toda la justicia social para cumplir con nuestros sueños. Bueno, ¿qué? Vamos a fajarnos. Caballero, al machete y con la luz apagada. Que lo representan. La fórmula de Cuba es un poder popular que es intransferible, que tiene sustento en la soberanía popular y que se articula en la estructura estatal a través de los órganos con diferentes funciones. Este concepto tenemos que aprendérnoslo bien, porque es genial. Yo le decía que además aparte de eso, yo anoté un grupo de cosas, además que le recomiendo ver este discurso de Díaz-Canel, esta intervención de Díaz-Canel medular. Yo fui anotando algunas cosas. El socialismo cubano es una gran obra de justicia social y hay que alcanzar toda la justicia. Hay gente que vive mal, hay gente viviendo mal, en nuestros barrios, gente viviendo mal. Y hay que llegar ahí, hay que resolver ese problema. Es un problema nuestro, un problema de todos. Hay que llegarle ahí. Y habló de muchas cosas, habló de la participación, de la necesidad de la participación, de la cultura de la participación en la revolución. De la búsqueda de soluciones de abajo hacia arriba. Él habló de que la asamblea municipal, de la importancia de la asamblea municipal, y dijo una cosa que a mí me parece muy importante. Pero digo, bueno, ¿dónde está la Asamblea Nacional de Cuba? La Asamblea Nacional de Cuba, y mucha gente dice, no, está en el Capitolio. Bueno, ese es el edificio, pero la Asamblea Nacional de Cuba son los diputados, y esos diputados, el 50% son los delegados de base, y el otro 50% fue elegido por el pueblo. Ahí está la gente que nosotros elegimos. O sea, la Asamblea del Poder Popular son todos los diputados. Preguntó que dónde estaba el Comité Central. La gente de siempre, cuando lo dice, el Comité Central del Partido Comunista de Cuba está ahí en la plaza, el edificio de la plaza. Digo, no. El Comité Central del partido son todos y cada uno de los miembros del Comité Central que fueron electos por el pueblo, que están ahí. O sea, que fueron propuestos por el pueblo. Disculpen, en este caso, fueron propuestos por el pueblo. Y que están en el Comité Central, que son nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, alguien de la familia, un amigo conocido, o sea, son el pueblo, y están ahí al alcance de la mano. Y luego como hay que trabajar desde la base, o sea, no es que vayan los delegados a la Asamblea Municipal a sentarse, a escuchar las directrices que le dan, sino llevar a la Asamblea Nacional las propuestas de la base, de su gente, y cómo buscar la solución de las cosas. Entonces ahí le corresponde el trabajo a los órganos del Poder Popular en ese lugar para responder. Ahí tiene que actuar, jugar su papel. Bueno, habló del papel de los intendentes, de la subordinación de los intendentes, porque el poder está en la Asamblea. El poder está en la Asamblea del Poder Popular, en esos delegados. Esos son el poder, como el poder en Cuba, el órgano más importante en Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y explicó la necesidad de ir a los barrios, la necesidad de trabajar con la gente, la necesidad de escuchar a la gente. Pero no solamente escuchar y actuar y proponer, sino a escuchar las propuestas de la gente, a interactuar con la gente, crear esa cultura, construir esa cultura, rescatar esa cultura en donde ya existió.
de participación de la gente. Porque ahí está, ¿verdad? La participación de la gente, la toma de decisiones. Hay que hablar con los jóvenes, hay que tener en cuenta la opinión de los mayores de la tercera edad. Me parece muy bien que el Código de las Familias ahora aparezca el tema de la tercera edad, la importancia de nuestros ancianos, de los derechos de nuestros ancianos, que tal pareciera que los ancianos se vuelven una especie de niños que pueden ser manejados arriba y para abajo como quiera, sin tener capacidad de decisión, y los ancianos tienen derechos, hay que proteger los derechos de los ancianos. Me parece muy bien que nuestro próximo Código de las Familias tenga en cuenta la importancia de los ancianos. Decía, y Canel lo enfatizaba, o sea, la importancia de la resistencia del pueblo, ese pueblo que enfrentó el 11 de julio cuando creyeron que no iba a tumbar la revolución, cuando creyeron que la revolución se venía abajo y le salió mal y ahora quieren intentarlo de nuevo. Ese pueblo que ha resistido los embates de todas las medidas tomadas por Trump, que no se dobló, porque no es que no se haya doblado el gobierno cubano, no es que el pueblo no se dobló, porque es que están intrínsecamente vinculados, son lo mismo. Entonces este pueblo no se dobló. Entonces hay que rendirle homenaje a ese pueblo cubano, a la resistencia del pueblo cubano, que ha soportado las escaseces, que ha soportado los apagones, sin virarse contra la revolución, porque está claro quién es el enemigo. Hay algunos torpes, algunos descerebrados, y no lo digo con mala saña, sino porque lo digo porque los veo, después se ponen a escribir. Cuando tú los oyes hablando y los oyes escribiendo, te das cuenta que son gente que ha quedado fuera de alguna manera, que no le hemos llegado con suficiente prestancia, y ahí está el enemigo. Cuando nosotros fallamos está el enemigo, y Canel habló de eso. O sea, cuando hay un problema y nosotros no lo criticamos y nosotros no le salimos al paso por determinado concepto, ahí está el enemigo, está la contrarrevolución y se aprovecha de eso, le saca partido. Nosotros tenemos que ser estrictos cumplidores de la verdad, con ese concepto de Gramsci lo dijo, la verdad siempre es revolucionaria, la verdad siempre es revolucionaria, y nosotros tenemos que estar con la verdad siempre, todo el tiempo. Nosotros no podemos fallarle nunca a la verdad, porque entonces ahí se aprovecha el enemigo y nos crea millones de problemas y nos hace las campañas que nos hace. Hay que estar ahí y reconocer las cosas que están mal, combatir las cosas que están mal con valor, con prestancia, escuchando al pueblo. De eso habló ayer nuestro presidente. Y esta cultura cubana de la resistencia, que nos viene desde tanto, que yo quería, al cual era la razón de esta sabatina, pero bueno, creí más importante referirme a los temas estos de los que habló Díaz Canel, están vinculados. La cultura nuestra, que es nuestra primera, nuestra segunda, nuestra tercera y nuestra última línea de defensa contra las pretensiones del enemigo. Está nuestra cultura. Aquí en hablaba el otro día del béisbol, declarado Patrimonio Nacional. Claro que el béisbol es importantísimo dentro de nuestra cultura. El béisbol fue una práctica de nuestros mambises, una manera de marcar la diferencia con la colonia. La práctica del béisbol se convirtió en esencia de la nación. Los cubanos extendimos el béisbol a todas partes, lo llevamos a República Dominicana, lo llevamos a Puerto Rico, lo llevamos a todas partes. El béisbol, los cubanos lo extendimos por todos lados en el siglo XIX, principio del XX, y ha estado presente en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. Está presente el béisbol. Siempre hablamos, incluso con lenguaje beisbolero, cuando nos referimos a muchísimas cosas. Y es parte de nuestra cultura, como lo es lo que comemos, cómo cocinamos, cómo hablamos, y lo es nuestra resistencia, eso que está en la raíz de la nacionalidad cubana, que es de donde venimos. La resistencia cubana, que ha formado parte, ha estado presente en toda la historia, ha recorrido toda la historia de Cuba, desde que llegaron los colonizadores a Cuba, y nuestros aborígenes, nuestros habitantes originarios de esta isla, hicieron frente a la colonización. Y está el español que llegó a Cuba, no solamente el soldado colonialista, o sea, esos hombres de todas las regiones de lo que llaman España, lo que es el Estado español, y que vinieron a Cuba a buscar fortuna. El canario que llegó a nuestros campos, el gallego trabajador, incluso vinieron gallegos que fueron vendidos como esclavos aquí en Cuba. Eso no lo conocía, me enteré hace poco buscando
una información que me mandaron, y entonces resulta ser que también mandaron gallegos engañados, esclavizados, a trabajar en condiciones de esclavitud a Cuba. Entonces esa mezcla con el chino, no fueron pocos los chinos que mandaron a Cuba, ese chino Taiping, que lo mandaron a Cuba prisionero, ha participado en una sublevación en China y fue enviado, o sea, eran guerreros con una cultura tremenda, que no aceptaban la esclavitud con ningún concepto, y toda esa mezcla de europeos, de chinos, de aborígenes, hombres de todas partes del Caribe que se mezclaron aquí junto con el africano, que es un papel importantísimo en nuestra cultura, pues conformaron esa cultura de resistencia. Fueron años de resistencia expresados en el pensamiento de Félix Varela, de José de la Luz y Caballero, expresados en el pensamiento de los grandes hombres de Cuba en el siglo XVIII y siglo XIX, expresados en las luchas por la independencia en Carlos Manuel de Céspedes, en hombres extraordinarios como Carlos Manuel, Antonio Maceo, Vicente García Aguilera, Calixto García, y todos los grandes patriotas que lucharon por Cuba en aquellos años, todos aquellos grandes hombres, todos aquellos hombres que soñaron con una Cuba con toda la justicia, con José Martí, con la lucha en Cuba, de Cuba por la República, dentro de la República que nos arrebataron, por lograr esa justicia, la resistencia del pueblo, la lucha de Fidel y de la generación del Centenario y todos los demás jóvenes que pelearon contra la dictadura de Batista, desde otras organizaciones que pelearon también contra Batista y que dieron su vida por la independencia de Cuba. Y después la Revolución Cubana, el hecho tremendo, el hecho cultural más importante de Cuba, que fue la revolución que alfabetizó, la revolución que llevó la luz de la enseñanza hasta el último rincón de este país, que creó un sistema de salud único en el mundo, inclusivo, universal, la revolución que construyó universidades en todas partes, que usó millones de dólares, millones de recursos en la construcción de escuelas, que convirtió los cuarteles en escuelas, que hizo de Cuba que hizo posible esa revolución en materia de la educación, hizo posible después que Cuba se convirtiera en un país de hombres de ciencia, como lo es hoy, como lo ha demostrado ser hoy, un país de hombres de ciencia, un país de científicos. Eso fue gracias a ese gran hecho cultural que fue la Revolución Cubana. Sin ese gran hecho cultural, Cuba no fuera hoy capaz de producir esa vacuna que produjo, ni hacer las cosas que hoy hace y ponerlo al alcance de tu mundo. A lo mejor hemos sido capaces, a lo mejor, bueno, ahora hemos podido, porque tuvimos a Finlay y tuvimos otros grandes cubanos a los que le quisieron arrebatar el mérito de su trabajo en su momento. A lo mejor hemos podido, sí, quizás hubiéramos encontrado eso. Pero ese espíritu de creación de la vacuna, por eso dice que es más que una vacuna, ponerla al alcance de todo el mundo, ponerla al alcance de todo el pueblo, y no solamente del pueblo cubano, sino del mundo entero, de la gente que no puede tener, que es víctima de la ambición de las transnacionales y que no tienen en sus manos la posibilidad de vacunarse con las vacunas que han salido. Millones de gente en el mundo que no se ha podido vacunar. Y ahora salió la noticia recientemente de que Cuba regaló su vacuna contra el cáncer del pulmón, lo puso al alcance de todo el mundo, su vacuna contra el cáncer del pulmón, en un gesto, en un país pobre, en un país como este, da la medida de la solidaridad, de la ética, de la riqueza de esta cultura, donde la solidaridad juega un papel fundamental. Entonces, queridos amigos, esta ha sido la Nada de los Necios, la sabatina. Quiero agradecer especialmente a Aline Pérez Neri. Aline, todo el tiempo que estuvo enfermo, manejó la página en Facebook, no dejó que la página cayera, estaba constantemente poniendo carteles, poniendo su ayuda, ha sido extraordinaria, subiendo videos. Mientras yo estaba hospitalizado en el hospital, ingresado en el hospital, pues ella mantuvo con vida la página de Facebook, nuestra página en Facebook de las Memorias de Daniel. O sea, agradecer a todos los que se han seguido sumando a nuestra página. Yo les pido, nos quedan 150 para llegar a 1000, ojalá podamos llegar a 1000 lo más rápido posible. Ya les he explicado lo estratégico que es llegar a 1000 suscriptores. Ya después, bueno, después que tengamos los 1000 tendremos que ponernos nuevas metas, porque nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad de gente posible. Pero con 1000 suscriptores podemos usar YouTube de manera directa y no depender
de los canales, de otros canales del enemigo, de otros canales que desde Cuba no se pueden acceder y que están inventando para poder llegar a esos canales. Y entonces es necesario tener acceso a YouTube de manera directa para poder transmitir en vivo a través de YouTube de manera directa sin tener que recurrir a más ninguna otra fórmula. O sea, bueno, recuerden que esto es una red social, den like, compartan. Compartir es esencial para llegar a mayor cantidad de gente. Compartan. Si cada uno de ustedes, porque no se hace así, pero si cada uno de ustedes compartiera esta directa, compartiera esta transmisión con sus amistades, con la gente que conoce, y la hiciera llegar a cada uno de los lugares donde pudiera llegar, estoy seguro que hoy tuviéramos más de 1000 suscriptores. Así que les pido, compartan con sus amistades, compartan con su familia, compartan con la gente, porque cada persona que nosotros estamos compartiendo es una persona más a la cual podemos llevar el mensaje de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarme en la sabatina. A ver si no se me queda nada por decir, nada que haya anotado para el día de hoy. Creo que no, creo que lo tocamos todo de la manera que lo íbamos a tocar. Todo lo que queríamos decir de Díaz-Canel. Hubiéramos hablado mucho más del 20 de octubre, de la cultura nacional, pero bueno, que creo que lo hicimos. Creo que nos quedó redondo como queríamos. O sea, nos vemos, si es posible, el martes, el jueves y el sábado en la sabatina de Daniel. Y entre semana, bueno, conversando con Daniel. Les quiero hacer una propuesta. Si ustedes tienen una propuesta de título para este programa que hacemos entre semanas, pues está abierta la sugerencia, lo que ustedes me quieran sugerir. Estoy buscando un nombre, o eso, conversando con Daniel está bien, pero no me gusta mucho más, aunque mi seudónimo es Daniel y Memorias de Daniel, yo me llamo Raúl realmente. Entonces, bueno, estoy buscando un nombre donde aparezca Cuba por ahí, que es una manera también de que llegue el mensaje. O sea, los propongo todo lo que quieran proponerme de nombre, propongan nombre para nuestro programa de entre semana, que va a estar bien recibido. Un gran abrazo, muchas gracias por todo lo que siguen siempre, a Juliana, que siempre me ayuda, a toda la gente que sigue esta directa y que ayuda y que colabora a que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Muchas gracias, nos vemos.